La clase de hoy es acerca de las alteraciones del líquido amniótico. Patología importante que se puede desarrollar durante el embarazo, ya sea el oligohidroamnios, que es la disminución del líquido amniótico, como el polihidroamnios, que es el aumento del líquido amniótico en la cavidad uterina. Tenemos que saber de qué forma podemos reconocer esto y conocer cuáles son las causas más comunes para ir viendo el porqué de este aumento o de esta pérdida de líquido amniótico. Eso es lo que tienen que saber ustedes como matrones. Conocer qué signos clínicos nos pueden demostrar un aumento o una disminución del líquido amniótico e ir a relacionarlo con las causas más comunes que nos pueden dar este, este aumento o esta baja en la cantidad de líquido. Saber también cómo se realiza el diagnóstico, no tan solo sospecharlo. Ustedes tienen que sospecharlo, finalmente el diagnóstico lo hace el ginecólogo, pero igual tienen que saber cuál es el diagnóstico, cuáles son las medidas que tenemos que tener para hacer el diagnóstico de estas patologías. Pero lo que más le va a tocar va a ser sospecharlo. Aunque también hay matrones que son ecografistas, que hacen ecografías del embarazo y que pueden ocupar lo que saben para ir en búsqueda de este diagnóstico. Como introducción, el volumen del líquido amniótico se evalúa rutinariamente durante el embarazo, normalmente con la evaluación clínica y con mayor certeza con la evaluación del líquido amniótico a través de la ecografía. Este es un marcador de bienestar fetal, por lo que es útil para poder identificar y así controlar embarazos que pueden estar complicados debido a esta patología. ¿Cuáles son las funciones que cumple el líquido amniótico? Ayuda a proteger al feto de los traumas abdominales maternos, amortigua la compresión del cordón umbilical, nos brinda propiedades antibacterianas para la protección en contra de las infecciones, depósito de líquido y nutrientes para el feto, y además proporciona fluido, espacio y los factores de crecimiento para poder permitir el desarrollo pulmonar fetal, también el desarrollo musculoesquelético y el desarrollo gastrointestinal. ¿Cuál es la fuente que genera este líquido amniótico y cómo está compuesto? Lo que más da la mayor fuente de líquido amniótico es la orina fetal. Proporciona al día más o menos 800 a 1200 ml. El líquido pulmonar fetal también aporta más o menos 170 ml. Las secreciones por parte de la cavidad oral fetal, 25 ml, y las secreciones de la cavidad nasal fetal, también 25 ml. Y la forma en que este líquido se va reabsorbiendo se da por tres medios. Lo principal es a través de la deglución fetal. La deglución fetal es más o menos al día 500 a 1000 ml por vía intramembranosa, en el cual se mueven al menos 200 a 400 ml, y la vía transmembranosa que se mueve más o menos 10 ml. Esto va generando finalmente una homeostasis del líquido amniótico para mantenerlo en condiciones normales y las condiciones apropiadas. La medición del líquido amniótico a través del embarazo, esto es solo el volumen promedio del líquido amniótico a través del embarazo. Cuando más líquido amniótico se encuentra es entre las 30 y las 32 semanas del embarazo. Ahí está la mayor cantidad de líquido amniótico, que más o menos son 700 ml. Eso es el percentil, entre el percentil 50, tener más o menos
700 ml de líquido amniótico en la cavidad en un embarazo normal. Las alteraciones del líquido amniótico pueden traer resultados adversos en el embarazo. Se ha visto que existe mayor tasa de inducción del parto, 42% versus 18%. Esto va tanto, cualquier tipo de alteración del líquido amniótico, ya sea polihidroamnios o oligohidroamnios. Muerte fetal va de un 1,4 versus un 0,3 en los que tienen líquido normal. Las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, 48 versus 39%. Cuidado intensivo neonatal, un 7% versus un 2%. Síndrome aspirativo meconial, un 1 versus un 0,1% con líquido normal. Y también tiene mayores tasas de muerte neonatal, un 5% los que presentan alteración del líquido amniótico versus un 0,3% en los con líquido amniótico normal. Además de esto, aumenta los problemas maternos. Yo creo que no es que lo aumente, sino que se ven relacionados con estas patologías. Por eso los que tienen, por ejemplo, diabetes gestacional, tienen mayor proporción de polihidroamnios. Los que tienen síndrome hipertensivo en embarazo tienen mayor proporción de oligohidroamnios. Y también se asocia con complicaciones obstétricas, como son el parto prematuro y las presentaciones distóxicas. Ahora vamos a hablar del oligohidroamnios. El oligohidroamnios es el volumen de líquido amniótico menor a lo esperado. El diagnóstico se realiza por ultrasonografía, o sea, por ecografía. Existen dos tipos de diagnóstico. Uno que es de forma cualitativa, en el cual uno ve que hay un volumen de líquido amniótico reducido, pero no lo mide, sino que al ojo, como se podría decir, de la forma cualitativa. Y la forma cuantitativa, en el cual existen dos tipos de mediciones. Uno es el índice de líquido amniótico. El índice del líquido amniótico se mide, bueno, se separa el abdomen materno, el útero, en cuatro, o sea, se realiza una cruz y se busca 4 espacios. En estos 4 espacios, con el transductor del ecógrafo, de forma vertical, se mide el mayor espacio que hay de líquido amniótico que no contenga cordón umbilical. Se suman estos 4 y eso nos da el índice del líquido amniótico. Cuando este índice de líquido amniótico es menor o igual a 5 centímetros, es un oligohidroamnios. Otra forma de medir es buscando el máximo bolsillo vertical. Miramos también con la ecografía el útero y buscamos en qué sector esté ubicado el máximo bolsillo vertical y se realiza una medición. Si la medición del máximo bolsillo vertical es menor a 2 centímetros, también se considera como un oligohidroamnios. Esas son las dos formas que se miden, las dos están permitidas, tanto el índice de líquido amniótico como el máximo bolsillo vertical. El oligohidroamnios se puede ver a causas tanto maternas como fetales o también de la placenta. La severidad del oligohidroamnios va a depender del grado de oligohidroamnios, la causa que subyace el resultado de oligohidroamnios y la edad gestacional en la cual se produce. Nos da mayor riesgo de deformaciones fetales, compresión del cordón, hipoplasia pulmonar, muerte fetal y también muerte neonatal. Hay, bueno, como les dije, distintas etiologías, etiología por causas maternales, con condiciones médicas o obstétricas que se asocian con insuficiencia uteroplacentaria, por ejemplo, la preeclampsia, la hipertensión crónica, enfermedad vascular del colágeno, nefropatía y también la trombofilia. También algunos medicamentos pueden generar oligohidroamnios, como la enzima inhibidora de la conversión de angiotensina, que son antihipertensivos, los inhibidores de la sintetasa de la prostaglandina
y trastuzumab. Los inhibidores de la sintetasa de la prostaglandina son los AINES. Como causas placentarias, el desprendimiento de placenta puede generar un oligohidroamnios. La transfusión feto-fetal, que lo vimos en la clase de embarazo gemelar, puede generar tanto oligohidroamnios como polihidroamnios. Trombosis placentaria o infarto de la placenta también nos puede provocar este tipo de patología. Y dentro de las causas fetales, anormalías cromosómicas, anormalías congénitas, en especial las que están asociadas con disminución de la producción de orina, restricción del crecimiento, una pérdida fetal, el embarazo de postérmino, la ruptura de las membranas, siempre hay que estar atento a eso, causas también por infección, y las causas idiopáticas, que es cuando no se sabe finalmente cuál es la causa que esté provocando este oligohidroamnios. Manifestaciones clínicas y diagnósticos. Perdón. ¿Cómo podemos hacer esto? Es lo que aquí donde ustedes van a tener preponderancia, cuando se realice el examen en la embarazada y le midan en la altura uterina y vean que la altura uterina está disminuida de tamaño para lo que se espera para la edad gestacional. Tenemos que sospechar dos cosas. Uno, que puede tener un oligohidroamnios, o dos, que existe una restricción del crecimiento intrauterino. En ambas, lo que hay que hacer es derivar para que le realicen una ecografía y así comprobar el diagnóstico. Así que siempre atentos a la medición, ojalá que sea bien hecha en cuanto al tamaño uterino, porque podemos encontrarnos con patologías que ustedes las pueden sospechar y hay que enviarlas al ginecólogo para que posteriormente esto se confirme y se empiece a ver cuál es la causa final de este oligohidroamnios. También la RPM es una manifestación clínica de la ruptura de membrana que nos va a causar un oligohidroamnios posterior, porque se pierde el líquido amniótico a través de los genitales porque no hay quien la contenga. Y también el diagnóstico se puede hacer por hallazgo en una ecografía, que por algún otro motivo se derive a la paciente a una ecografía y dentro del hallazgo se encuentre una medición del bolsillo máximo vertical menor a 2 centímetros o un HILA menor o igual a 5 centímetros, que nos da el diagnóstico de oligohidroamnios. Y nuevamente les dije eso, índice de líquido amniótico menor o igual a 5 centímetros y el máximo bolsillo vertical que sea menor a 2 centímetros. Entonces, el máximo bolsillo vertical se mide el diámetro vertical de la laguna máxima libre. O sea, se ve el espacio mayor que hay para poder medir el líquido, en este caso, obviamente es este, que no contenga cordón umbilical, y ahí se mide el máximo bolsillo vertical. Si es menor a 2 centímetros, tenemos un oligohidroamnios. Y en cuanto a la medición del ILA, o índice del líquido amniótico, se parte la cavidad uterina en 4 y se mide en los distintos cuadrantes y se suman posteriormente todo esto. Para que sea un oligohidroamnios tiene que ser menor o igual a 5 centímetros. Para que sea una medición adecuada, el transductor ecográfico tiene que estar vertical hacia la cavidad y en la medición no tiene que existir cordón que entorpece la medición. Ahí se ve como uno normalmente parte la guatita en 4 y ahí se va midiendo con el transductor de manera vertical en los 4 cuadrantes, los cuales finalmente se suman y se ve el resultado. Y el líquido amniótico se ve negro. Como vimos en la clase de ecografía, el líquido se ve hipoecogénico, por lo tanto se ve negro. Y el cordón se ve de color blanco, así que de repente se nos cruza el cordón
para poder tener una adecuada medición, no se nos tiene que cruzar el cordón umbilical, porque ahí estamos engañándonos con la medición. Así que aquí sería una buena medida, por ejemplo, para un máximo bolsillo vertical. Entonces, el espacio máximo que hay de forma vertical y que no esté topando el cordón. El pronóstico fetal de los pacientes con oligohidroamnios va a depender de la causa, de la gravedad, de la cantidad, de la gravedad del oligohidroamnio, o sea, a menor cantidad de líquido, más grave es, a la edad gestacional en la cual se presente y la duración total del oligohidroamnio. Por ejemplo, el primer trimestre es un pronóstico ominoso, es muy malo y generalmente termina en un aborto. Son pocos los que logran avanzar hasta más allá. En el segundo trimestre va a depender de la etiología y de la gravedad de la pérdida de líquido. Límites bajos, o sea, entre 5, 4, son de buen pronóstico, más bien como 5, así como bien limitón. Oligohidroamnio tiene mayor cantidad de muertes fetales o neonatales. En un estudio se vio que pacientes en el segundo trimestre que tenían oligohidroamnios por una rotura prematura de membranas sobrevivían solo 9 de 43. Pacientes con desprendimiento, solo 2 de 9. En oligohidroamnios idiopáticos, o sea que no se encontró una causa, la muerte va de 1 en 5, igual es un número importante, un 20%, y sin ni siquiera descubrir cuál es la causa del oligohidroamnio. Por sí es malo. Anomalías congénitas que se asocian con oligohidroamnio, solo sobrevivió 1 de 65. Pésimos números. Y RCIU en segundo trimestre asociados con oligohidroamnio, 0 sobrevive de 6. O sea, malos los números. Normalmente la etiología y la gravedad nos van a decir qué tan malo es el pronóstico. Nos genera también patologías que se van a asociar y que nos van a dar peores pronósticos, como por ejemplo la prematurez, la compresión del cordón, la cual se ve relacionada con hipoxia fetal, anomalías esqueléticas debido a la pérdida de líquido amniótico, y también la hipoplasia pulmonar, que es también de pronóstico ominoso tener el diagnóstico de una hipoplasia pulmonar. En el tercer trimestre también va a depender de la etiología y de la gravedad. Hay resultados adversos en relación a la compresión del cordón, por ejemplo, por culpa del oligohidroamnios, el cordón se puede ir comprimiendo. También los resultados adversos están en relación a la insuficiencia uteroplacentaria, que puede ser la causa del oligohidroamnios, a la aspiración meconial, que también se ve a causa del oligohidroamnios, y la duración también es un factor pronóstico. Existe mayor presencia de malformaciones mayores, mayor frecuencia de parto prematuro y mayor frecuencia de peso bajo al nacer. Esos números que están al lado son los porcentajes en los cuales se da la presencia de malformaciones mayores dependiendo de la severidad del oligohidroamnio. Los más severos presentan mayor cantidad de patología y los que son menos severos presentan menos complicaciones, pero igual finalmente pueden presentarlas. Como resumen entonces del oligohidroamnios es cuando el volumen de líquido amniótico o índice de líquido amniótico es menor o igual a 5 centímetros o cuando es menor a 2 centímetros en el máximo bolsillo vertical. La mayoría es en el tercer trimestre y sin causa identificable. Existen variedad de etiologías del cuadro. Las más frecuentes son por rotura prematura de membranas, la presencia de malformaciones, la insuficiencia placentaria y también relacionado con infecciones.
Hay que realizar una adecuada historia materna para saber ir buscando cuál es la causa finalmente del oligohidroamnios, un examen físico acucioso también en búsqueda de algo que nos pueda guiar, por ejemplo, a una rotura de membrana y ver que esa es la causa finalmente del oligohidroamnios. Y también la ecografía, que es esencial en el diagnóstico de la causa. Siempre historia, examen físico y derivar para una ecografía para ir viendo cuál puede ser la causa más probable. El pronóstico del oligohidroamnio va a depender de la gravedad de este, de cuál es la causa final, la edad gestacional en que se presenta y la duración del oligohidroamnio. Polihidroamnios. El polihidroamnios está definido como el volumen de líquido amniótico, el cual es excesivo. Presenta mayor riesgo de resultados adversos en el embarazo. Dentro de estos, desprendimiento de placenta, parto prematuro, anomalías fetales. Debe sospecharse cuando el tamaño uterino es de mayor tamaño para la edad gestacional. Otra cosa que ustedes tienen que ir sospechando es esto. Cuando el tamaño uterino es mayor al tamaño que uno espera para la gestacional, se puede dar por distintas causas, puede ser por tumores, por ejemplo, por fetos que son de un tamaño mayor al presentil 90, o también en causas como el polihidramnios. Cuando el tamaño uterino es mayor, cuando, por ejemplo, una paciente de 36 semanas tiene un útero que es de 40. Siempre tiene que ser 3 más que la semana gestacional. Si tenemos una paciente de 32 semanas con un tamaño uterino de altura uterina de 36 centímetros, tenemos que sospechar que puede ser por un polihidroamnios. El diagnóstico también se realiza con el ultrasonido, con el ILA, el cual tiene que ser mayor o igual a 24 centímetros, o con el máximo bolsillo vertical, que tiene que ser mayor o igual a 8 centímetros. En esta ecografía vemos cómo se miden los 4 cuadrantes y se van sumando. El cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Acá se ve un claro polihidramnios. Acá se ven las mediciones. Por ejemplo, el cuadrante 1 midió tan solo el máximo, bueno, el máximo bolsillo vertical en este caso va a medir 12.5, que en el cuadrante 4. Tan solo con esta medición se podría hacer el diagnóstico de polihidramnios. Pero acá se hizo todas las medidas y se vio que el ILA era de 41.9, o sea, un ILA severo, un polihidramnios, perdón, severo. Hay que buscar cuál es la causa de este polihidramnios, pero normalmente cuando son muy severos no es por causas muy, muy buenas. La patogénesis, el mecanismo más común, es por disminución de la deglución fetal y aumento de la diuresis. La incidencia del polihidramnios va desde un 1 a un 2%. La etiología del polihidramnios puede ser idiopático o asociado a algunos trastornos fetales. Dentro de estos trastornos fetales tenemos anomalías estructurales fetales, anomalías cromosómicas, neoplasias, estados de alto gasto cardíaco como la anemia, el síndrome de transfusión feto-fetal, la diabetes mellitus materna, trastornos neuromusculares que afectan a la deglución, infección fetal por parvovirus B19, lo más frecuente, o el síndrome de Bartter fetal. Las anomalías fetales, los más asociados a polihidroamnios graves, o sea, cuando la medición del líquido amniótico se ve muy aumentada, como vimos en el gráfico anterior. Normalmente se puede dar por disminución de la deglución. Dentro de esto, obstrucción gastrointestinales primarias, como la atresia duodenal, la atresia esofágica, trastornos neuromusculares como la anencefalia o la distrofia miotónica, obstrucciones gastrointestinales secundarias, como por ejemplo riñones displásicos unilaterales masivos, la presencia de grandes masas torácicas o de hernias diafragmáticas. Entonces tenemos un polihidroamnios que es grave,
Este normalmente se ve asociado a anomalías fetales, en la cual hay un trastorno en la deglución, con una disminución de la deglución, o un aumento de la diuresis. La diabetes mellitus materna causa desde un 8 hasta un 25% de los polihidroácidos. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a que la hiperglicemia materna va a realizar hiperglicemias en el feto que van a conducir a la poliuria. También se ha visto que los fetos por la hiperglicemia presentan una disminución de la deglución fetal y un desequilibrio del transporte de agua entre los compartimentos, lo que hace que se aumente el líquido en el compartimento, en compartimento uterino, en la cavidad uterina. Algunas aneuploidías también están relacionadas con el polidroamio. Dentro de esta, la trisomía 18, lo cual es una trisomía que es letal, no, los recién nacidos nacen y mueren, o normalmente termina antes en abortos de primero, segundo, tercer trimestre, porque vienen asociados con muchas malformaciones. Cuando tenemos una restricción del crecimiento que se asocia a un polidroamnios también grave, tenemos que sospechar una trisomía 18. La trisomía 21, que es el síndrome de Down, se ve asociado en no menor número a atresia duodenal. Y esta atresia duodenal genera una obstrucción gastrointestinal primaria, por lo tanto una disminución de la deglución y un polihidroamnios consiguiente. El alto gasto cardíaco también puede generar aumento de la diuresis, mayor producción fetal, debido a la insuficiencia cardíaca que se puede ir generando. Dentro de esto, por la anemia, que se puede dar por causas como la aloinmunización o la isoinmunización RH. El parvovirus B19 también genera una anemia fetal, el síndrome de transfusión feto-fetal y también la talasemia. También una derivación arteriovenosa que se llama teratoma sacrococcigio puede generar aumento del gasto cardíaco. El síndrome de Bartter, que es un trastorno tubular autosómico recesivo, genera poliuria y polihidroamnios, normalmente entre las 24 y las 30 semanas. Esta poliuria es persistente y cuando son en la etapa de lactantes presenta una pérdida persistente de sal renal. Ahí con eso se realiza el diagnóstico de síndrome de Bartter finalmente. Pero hay que sospecharlo cuando se descartan todas las causas anteriores y se presenta este polihidroamnios que es severo. Hallazgos clínicos entonces, aumento del volumen uterino mayor que la edad gestacional. Como dijimos, hay que sumarle 3 a la edad gestacional y ese es como los centímetros máximos que tenemos de tamaño uterino para empezar a sospechar el polihidroamnios. O también hallazgo ultrasonográfico. También, como hallazgo clínico, cuando hay polihidroamnios que son severos, las pacientes pueden presentar disnea debido a la ocupación que hay del útero en la cavidad abdominal, que logra subir el diafragma y así disminuir el espacio para la capacidad respiratoria total. La irritabilidad uterina por el aumento del volumen uterino, la presencia de contracciones uterinas por lo mismo, y molestias uterinas que pueden generar, que se generan por este aumento de volumen que puede ir hasta en una rotura uterina, que se ve en pocos casos y cuando hay factores como cesáreas anteriores y además un aumento importante del líquido amniótico. El diagnóstico se realiza con el máximo bolsillo vertical, que tiene que ser mayor o igual a 8 centímetros, y también con el índice del líquido amniótico, que es mayor o igual a 24 centímetros. Aquí se ven los criterios para definir el polihidroamnios en leve, moderado y severo. El polihidroamnios leve es cuando el máximo bolsillo vertical va desde 8 hasta 11.9 y el líquido amniótico, el ILA, de 24 hasta 29.9. Un polihidroamnios moderado se da cuando hay máximo bolsillo verticales entre 12 y 15.9
y el índice del líquido amniótico desde 30 a 34,9. Y cuando es severo, cuando tenemos un máximo bolsillo vertical de 16 centímetros y el índice de líquido amniótico mayor a 35 centímetros. Por lo tanto, la imagen que vimos anteriormente era de un polihidroamnio severo, porque vimos que medía, no me acuerdo si 41 o 44, pero era mayor que 35. Sin embargo, no había ningún bolsillo mayor a 16. El de máximo era 14. Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué tenemos que realizar? Tenemos que realizar una evaluación postdiagnóstica. Para esto tenemos que buscar cuál es la causa que nos está generando este polihidroamnio, siempre con una anamnesis detallada. Búsqueda también de, aparte si tenemos este polihidroamnio, buscar hidrops fetal, lo cual nos habla de aumento del volumen en las cavidades fetales, que puede ser por causas inmunes o por causas no inmunes. Evaluar la presencia de malformaciones fetales a la ecografía que nos pueden asociar con distintas patologías. En el caso de que sospechemos anemia, tenemos que realizar la medición del PIC sistólico de la arteria cerebral media para ver el grado de anemia que existe. En el caso de sospechar patologías genéticas como aneuploidía, realizar un asesoramiento genético y un estudio genético fetal para tener un diagnóstico fetal y venir preparados para finalmente cuando sea el nacimiento del recién nacido. Y algo importante y que podemos realizar desde el consultorio o en el hospital y que les puede tocar a ustedes, es que si tenemos una paciente con un polihidroamnios, podemos detectar o descartar la diabetes mellitus materna, que es una causa importante de polihidroamnios. Así que siempre atentos a eso. Hay mayor riesgo de resultados adversos, como compromiso respiratorio materno, por el aumento del volumen, como dijimos, que va a ocupar mayor cantidad de la cavidad abdominal, el diafragma va a subir y va a haber menos espacio para, la, para el volumen respiratorio. Debido al aumento de volumen también se puede provocar una ruptura prematura de membranas, también desencadenar un trabajo de parto prematuro y un parto prematuro, una malposición fetal debido a que el líquido amniótico está en gran cantidad en el útero, puede ir girando desde una posición cefálica a una posición transversa, a una posición podálica. Macrosomía también está asociado con el aumento del volumen, porque también está asociado con la diabetes mellitus con mal control. Al tener este gran espacio dentro de la cavidad, se puede prolapsar el cordón umbilical cuando se rompen las membranas, por ejemplo. El desprendimiento de la placenta por una ruptura prematura de membranas, que la segunda etapa del parto sea un poco más larga, y una atonía uterina posparto que puede generar también una hemorragia del posparto. El riesgo general que existe de morir en un feto o de un neonato es mayor que en un paciente con líquido amniótico normal. Y también este riesgo relativo va aumentando a medida que aumenta el polihidroamnio. O sea, como riesgo general de tener polihidroamnios, hay mayor riesgo de mortalidad fetal y neonatal, y en sí el riesgo relativo va a ir aumentando según va aumentando la cantidad del líquido amniótico en la cavidad. Ojalá se haya podido entender esa acepción. El polihidroamnio es que tiene una etiología identificable, el manejo es subyacente a la condición fetal. Por ejemplo, polihidroamnios no graves no necesita mayor tratamiento, sino que los seguimientos dependiendo de la patología que lo esté causando. Los polihidroamnios graves van a depender de la sintomatología, porque como dijimos pueden generar síntomas respiratorios. En este caso, si presenta síntomas, podemos realizar la amnioreducción. ¿Qué es la amnioreducción? Es lo mismo que una amniocentesis, pero en vez de sacar 20 ml de esto,
se puede sacar en cantidades mayores, se puede sacar hasta 2 litros en una ocasión. Se pone el trocar, se deja con una vía pasando y empieza a caer el líquido por gravedad. Y va cayendo, va cayendo, va cayendo el líquido. ¿Existe riesgo de la amniorreducción? Sí, tiene sus complicaciones dentro de esto y las más frecuentes. Uno es que se desencadene un trabajo de parto prematuro. Dos, que se rompan las membranas. También estos dos son los riesgos más frecuentes. También podemos presentar, pero en menor frecuencia, desprendimiento prematuro de placenta, infecciones intraamnióticas por el procedimiento o una hipoproteinemia cuando la pérdida de líquido es muy abundante. Otra forma de tratar, que también es un poquito más riesgosa, es con el uso de indometacina. La indometacina es un antiinflamatorio no esteroidal que se ocupa como tocólisis, pero tiene como efecto el cierre temprano del ductus arterioso y la disminución de la llegada de sangre hacia el riñón fetal y por lo tanto una oliguria que va a hacer que disminuya la cantidad de líquido dentro de la cavidad abdominal. Se tiene que realizar antes de las 32 semanas y por no más allá de 5 días. Con esto se puede ir disminuyendo el líquido y se puede volver a la normalidad en cuanto a este cierre precoz del ductus arterioso. Sin embargo, hay que tener bien criterio porque no puede traer las complicaciones que, que les conté. Así que quédense como tratamiento el uso de la amniorreducción cuando es muy sintomático y que existe esto que es la indometacina, que en ocasiones muy contadas se puede realizar, pero no es algo que se realice frecuentemente. Como resumen del polihidroamnios, es causado por la disminución de la deglución fetal y también por un aumento de la diuresis fetal. Está asociado normalmente a malformaciones fetales, síndromes genéticos, diabetes mellitus materna, gestación múltiple y también por la anemia fetal. El diagnóstico se realiza con un índice de líquido amniótico que sea mayor o igual a 24 centímetros y un máximo bolsillo vertical mayor a 8 centímetros. Hay que realizar una evaluación ecográfica integral en búsqueda de malformaciones o hidrops fetal o también si se sospecha de anemia, evaluar la arteria cerebral media para medir su PIC sistólico. Análisis fetal genético se realiza cuando hay sospecha de alguna aneuploidía, como una trisomía 18 o una trisomía 21. Hay que evaluar el uso de amniorreducción en casos graves que son sintomáticos y también conocer que existe la indometacina, pero que tiene sus complicaciones. Eso en cuanto a las alteraciones del líquido amniótico. Saber entonces cómo sospechar el diagnóstico de esto, saber cuáles son las mediciones de líquido amniótico que existen, que son el bolsillo vertical máximo y el índice de líquido amniótico, y cuáles son las mediciones que nos hacen el diagnóstico. Menos de 2 y más de 8, y menos de 5 y más de 24. Y que ante la sospecha hay que derivar para realizar una ecografía y así hacer el diagnóstico final y sospechar las causas más comunes, y lo que tenemos a mano es descartar de que no exista una diabetes mellitus materna, que eso también ahí después tienen que ir viendo cuáles son los factores de riesgo para eso, en quién sospechar y quién no, etc. Así que eso en cuanto a la alteración del líquido amniótico. Saludos.